Llevo planificando mi alimentación muchos años y llevo sin contar calorías otros tantos. Y esto seguramente a muchas personas les choque. Me dirán, pero Iván, vamos a ver, ¿cómo que llevas planificando tu alimentación mucho tiempo y resulta que no cuentas calorías? Si has comentado incluso más de una vez que el tema de contar calorías es necesario para épocas en las cuales buscamos una recomposición corporal, buscamos ganar músculo, perder grasa. En definitiva, ¿qué me estás contando ahora de que tú no lo haces? Bueno, el tema que quiero tratar hoy, aquí en Café y Hierros, es algo diferente, porque es verdad que normalmente se habla de calorías en el ámbito nutricional, y las calorías evidentemente sí que son importantes, pero forman parte de otro aspecto que es bastante más relevante, y es el tema de micros y de macros. Cuando hablamos de micros, estamos hablando de vitaminas y de minerales. Estamos hablando de, por ejemplo, vitamina A, vitamina D, vitamina K. Todas estas vitaminas están presentes en los alimentos de forma natural y por eso normalmente cuando una persona se propone empezar a alimentarse mejor, lo que tiene que hacer es empezar a elegir mejor aquello que mete en la cesta del supermercado y no solamente decir, bueno, pues tengo que consumir tantas calorías, ¿no? Para alimentarme mejor. Por otra parte, estaría el tema de macros. En los macros se incluye tanto la proteína como la grasa como los carbohidratos y una buena distribución de estos nos va a hacer que, por ejemplo, perdamos grasa, ganemos masa muscular y obtengamos una recomposición corporal. Así que lo dicho, bienvenidos un día más al podcast de Café y Hierros. Yo soy Iván Llamazares. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema. Os voy a comentar por qué las calorías no son lo más importante y sobre todo cómo hacer una buena distribución de los macros en función de los objetivos y las preferencias que tengamos. Como siempre, os dejo los enlaces de interés en las notas del episodio, tanto a mi web ivllamazares.com como a la newsletter en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido vía email. Y como digo, muchas personas caen en el error de pensar que por consumir, si vienen consumiendo 3.000 calorías, pues por bajar a 2.500 ya están alimentándose mejor. Y no tiene nada que ver. Estamos quitando 500 calorías, evidentemente que son menos de las que veníamos consumiendo. Quizás si estábamos en un superávit calórico, pues así bajemos un poco de peso, pero no significa que nos estemos alimentando mejor ni mucho menos. Si yo, por ejemplo, me alimento a base de ultraprocesados y no consumo ni frutas, ni verduras, ni alimentos de calidad, da igual que yo consuma 3.000 calorías que 2.500. Evidentemente, el conteo calórico es menor, pero la calidad nutricional es igual de mala. Así que lo ideal, normalmente cuando una persona se propone cambiar sus hábitos, mejorar su alimentación, es directamente ir haciendo pequeñas sustituciones de alimentos que tiene en su casa por otras opciones más saludables. Por ejemplo, si yo tengo la costumbre de desayunar cereales azucarados, pues lo que puedo hacer es sustituirlos por copos de avena, normales y corrientes, y con esto ya tendríamos una mejor alimentación. Que yo, por ejemplo, a la hora de la comida, normalmente pido algo ya preparado, que sé que no es la mejor opción del mundo y que incluso incluye ingredientes que no son nada buenos, bueno, pues en este caso lo que puedo hacer es prepararme algo previamente, por ejemplo, a primera hora de la mañana, e incluso lo puedo hacer para varios días. Imaginad, lo que puedo hacer es, en lugar de cocinarme para un día, cocinar para 2 o 3, y de esta manera sé que durante 3 días tengo un plato saludable preparado y que no tengo que romperme luego la cabeza cuando llegue la hora de la comida y no sepa qué comer y tire directamente de pedir algo rápido. Esto sería hacer buenas elecciones que conduciría directamente a alimentarse de forma más saludable. Pero vamos un poco más allá, vamos al tema de las calorías. Si yo, por ejemplo, necesito 2.500 calorías para mantenerme y consumo 3.000 calorías, evidentemente da igual que las consuma de alimentos saludables que de alimentos ultraprocesados. El superávit calórico está ahí y lo más probable es que vaya subiendo de peso poco a poco, a no ser que, por ejemplo, haga mucha actividad física y parte de ese superávit se vaya a la creación de masa muscular. Normalmente una persona que es sedentaria y genera un superávit calórico lo que va a hacer es ganar un montón de grasa que luego posteriormente va a tener que perder. Y evidentemente para lograr esto tiene que conjugar muy bien tanto un programa dietético, una buena alimentación, con un programa de entrenamiento, porque no solamente sirve con bajar las calorías, sino también con cómo se asimilan esas calorías y a dónde van a parar. Entonces, en este caso, partiendo de la base de que un superávit calórico es un superávit, independientemente de qué alimentos venga, también tenemos que entender la parte de los micronutrientes y los macronutrientes. Los micros, como digo, son todas aquellas vitaminas que necesitamos para funcionar bien en el día a día. Y de hecho, cualquier persona que crea que se alimenta bien pero no consuma la suficiente verdura ni la suficiente fruta, lo más probable es que tenga alguna carencia.
Aquí normalmente me encuentro con personas que dicen, bueno, pues vale, mira, tomo un suplemento multivitamínico y ya está, solucionado. Y en parte sí que es cierto que va a mejorar nuestra calidad nutricional principalmente porque estamos aportando esas vitaminas a través de un suplemento, pero por otra parte también es interesante hacerlo a través de alimentos porque contienen muchas más cosas y esas vitaminas se van a asimilar mucho mejor que no a través de la típica pastilla. Por lo tanto, he hablado en otros episodios de cómo obtener todos los micronutrientes, sobre todo de dónde podemos obtener, de qué fuentes, tanto la vitamina A, vitamina B, vitamina K, hierro, fósforo, magnesio, en definitiva, todas las vitaminas y minerales que necesitamos para funcionar bien. Y luego, por otra parte, estaría el tema de los macros, tanto la proteína como la grasa como los carbohidratos. Y en este punto, en lugar de mirar solamente las calorías, como digo, es importante durante una temporada decir, a ver, ¿cuál es mi objetivo y qué es lo que necesito? Partimos de la base de que necesitamos, por ejemplo, X cantidad de proteína. Esto es lo más sencillo. Si tú, por ejemplo, eres una persona que quiere ganar masa muscular, sabes que necesitas entre 1,8 y 2,2 gramos de proteína por kilo de peso magro. Imagínate que pesas unos 70 kilos y tienes un 12-14% de grasa corporal. Bueno, pues no calcules la proteína con respecto a esos 70 kilos, sino calcúlalo con respecto al peso magro que puedes tener, en este caso alrededor de los 60 kilos. Bueno, pues calculas la proteína, sabes que tiene que estar en esos rangos más o menos, siempre que sea ese tu objetivo, si no podemos bajarla un poco más, y a partir de ahí quedarían tanto las grasas como los carbohidratos. En este punto, normalmente hay que jugar con las preferencias personales de cada uno y yo personalmente prefiero subir un poco más los carbohidratos y dejar un poco más las grasas bajas, siempre manteniendo un mínimo, que no, por ejemplo, hacerlo al revés. Pero conozco a personas que prefieren un enfoque en el cual el carbohidrato esté un poco más limitado y suban la grasa. Depende, como digo, principalmente de la actividad física que realices, de los objetivos que tengas. Si, por ejemplo, es la hipertrofia, bueno, pues tirar un poco más de carbohidratos es lo interesante. Si es otra actividad en la cual quemes un poco más de grasa, bueno, pues quizás subiendo estas te encuentres mejor. Pero el punto al que quiero llegar con todo esto es que vas a tener una alimentación que dé un total de calorías. Pero esas calorías son lo menos relevante. ¿Por qué? Porque ya estás cumpliendo con tus micros necesarios, estás cumpliendo con tus macros necesarios y no tienes que pensar en es que tengo que llegar a X calorías para conseguir ganar músculo, para conseguir perder grasa. En definitiva, lo más importante es que tienes tus requerimientos cubiertos y a partir de ahí puedes hacer ciertas modificaciones en cuanto a los alimentos o incluso puedes elegir cosas diferentes cada día. Lo más importante es que hagas buenas elecciones en su gran mayoría y sobre todo que no pienses tanto en las calorías, que es normalmente el error en el que caen muchas personas, pensar solamente en calorías que entran y calorías que salen, sino también en los requerimientos a nivel nutricional en cuanto a micros y macros. Y luego, partiendo de esto, hay algunas preguntas que normalmente surgen, como por ejemplo, ¿es necesario cuadrar bien los macros? Bueno, pues normalmente sí que es cierto que recomiendo establecer unos rangos más o menos estables, pero a partir de ahí podemos ser flexibles y decir, bueno, pues este día consumo un poco más de carbohidratos y un poco menos de grasa, o este otro consumo un poco más de grasa y un poco menos de carbohidratos. Bueno, pues eso podemos ser flexibles igualmente y el resultado va a ser muy muy similar. Y por otra parte, otra duda que también me llega es si se puede obtener los mismos resultados a igualdad de calorías. Por ejemplo, yo consumo 2.500 calorías de una forma y de otra. Es decir, a nivel energético es lo mismo, pero en cuanto a conteo de macros, en cuanto a distribución, es totalmente diferente. ¿Puedo obtener los mismos resultados? Bueno, pues como digo, esto también va a variar, evidentemente. Si consumimos la misma proteína, lo más probable es que los resultados sean parecidos, principalmente porque la distribución de grasas y carbohidratos va a depender, por una parte, de la actividad física que hagamos y por otra, de las preferencias que tengamos. Pero evidentemente, si descuadran mucho, si por ejemplo consumimos muy poquita proteína, no llegamos al mínimo, luego consumimos un montón de grasa y luego no consumimos casi apenas carbohidratos, lo más probable es que los resultados no sean ni parecidos. Y de hecho, esto luego puede interferir con el descanso que podemos tener, con el rendimiento, etc. Así que por eso digo que más que las calorías, que sí que es cierto que es algo que parte de esto otro, pues es importante establecer unos macros durante una temporada y a partir de ahí decir, bueno, pues necesito seguir contando o traqueando estos macros o directamente ya lo tengo más o menos establecido a ojo y no me hace falta. Así que bueno, lo dicho, lo más importante, como digo, si tenéis cualquier aplicación de estas que os registra cualquier alimento que consumís y veis ahí las calorías, bueno, pues más que las calorías, fijaros en los macros que estáis consumiendo, sobre todo que se adapten bien al objetivo que estáis buscando porque es algo bastante relevante.
y sobre todo también el tema de micros, porque muchas veces les damos poca importancia, pensamos solamente en grasas o proteína o carbos y el tema de micros como que es secundario y pensamos que con un suplemento lo vamos a tener cubierto. Así que espero de verdad que este episodio os sirva de ayuda, sobre todo para mejorar esos pequeños aspectos de vuestra alimentación. Como digo, si tenéis cualquier otro tema del que queréis que hable, bueno, pues me lo podéis comentar a través de mi web, ivyamazares.com, también en redes sociales, en @ivyamazares. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero como siempre que os haya gustado, que lo podáis aplicar y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.